Para enlazar mi charla, ya vimos con Jenny un punto importante y es, no existe ningún biomarcador que supere un buen criterio clínico. O sea, definitivamente en sepsis, a diferencia de muchos otros síndromes, la clínica sigue siendo muy importante y esto a veces es una dificultad, porque cuando tenemos un biomarcador que nos dice en blanco y negro qué hacer, puede ser un poco más fácil. Pero en biomarcadores ya vieron que lo mejor es un buen criterio clínico. Luego vieron cómo en un código sepsis lo que vemos es armar toda la logística de un hospital. Y yo siempre he dicho que si un auditor de calidad o un gerente general quisiera saber cómo funciona su hospital, cómo está engranado su hospital, debería evaluar el código sepsis. Y si el código sepsis funciona bien desde el portero hasta el intensivista, eso quiere decir que su hospital funciona bien y está engranado todo y hay un buen indicador de calidad. Esto debería ser importante. Si yo fuera el gerente, yo diría, voy a sentarme a mirar el código sepsis y si eso funciona perfecto, este hospital está funcionando bien, porque esto requiere que todo el hospital esté engranado y por eso es tan complejo. Yo les voy a mostrar ahora entonces un pedacito de lo que ya hablaron y es los antibióticos, pero especialmente me dijeron que hablara con ustedes de los nuevos antibióticos. Entonces, en estos 28 minutos tratar de hablar de todos los nuevos antibióticos es muy complejo, pero yo voy a tratar de hacer una síntesis más o menos de lo que hay, de lo que viene y al final dejar un mensaje en ustedes de cuáles son las estrategias nuevas que tenemos sin pasar, y mi objetivo no es ser esnovista y llegar a decir que es lo mejor y que tenemos que usar todos los nuevos antibióticos, como ya ustedes lo van a ver. Esto ya lo comentaron los pasados expositores y es como el tiempo es oro aquí y el tiempo es clave y la hora de oro del código sepsis es fundamental y aumenta la mortalidad, aumenta estancia, aumenta costos. Hay un estudio muy famoso que fue el EPIC, publicado en JAMA en 2020, en el cual demostró cómo las infecciones que son de UCI aumentan la mortalidad, el tiempo de demora en antibióticos aumenta la mortalidad y las infecciones por gérmenes multidrogoresistentes, especialmente Klebsiella y Acinetobacter, aumentan el riesgo de muerte. Aquí voy a decir algo importante y es, ¿por qué aumentan el riesgo de muerte? En realidad este OR de 1.29 y 1.4 no es por la virulencia ni por la patogenicidad de esta bacteria. Es porque el urgenciólogo, el médico de piso o el intensivista no logra de forma temprana colocarle un buen antibiótico a esos pacientes que están infectados acá. En realidad el problema es que llegamos muy tarde a tratar de forma adecuada los gérmenes, los pacientes que tienen gérmenes multidrogoresistentes, y lo hacemos por allá 24 o 48 horas cuando alguien sale del laboratorio y dice, apareció un bacilo gram negativo en un hemocultivo, el intensivista acucioso dice, le quiero hacer un panel de sepsis molecular, luego le reportan celioklebsiella con genes de KPC, entonces dice, ok, ya tengo que le voy a poner. Pero no podemos esperar a la ronda del otro día que llegue el grupo de prueba a decir, le colocamos tal antibiótico, sino que entonces deben tomar decisiones. Y ya hay otras herramientas para poder tomar esas decisiones en este hospital. Entonces, lo más importante es que aquí es la demora en el inicio de un antibiótico adecuado. Con todo esto, entonces, yo voy a mostrar primero la conclusión y luego los estudios. Lo primero que voy a mostrar es lo que ya conocen todos los residentes que hacen en la primera semana de rotación y es los mecanismos más importantes de resistencia. Obviamente, el interés mío no es dar una clase de resistencia porque nos demoraríamos toda la mañana, pero sí mostrarles a ustedes que esto de arriba, que está en el cuadro azul, ya lo conocemos, que son los gérmenes productores de betalactamasas de espectro extendido, dentro de las cuales los más importantes son los enterobacterales, los bacilos gram negativos no fermentadores, dentro de estos Acinetobacter baumannii, Pseudomonas. Y ya vemos cómo aquí en este escenario cada vez cobra más fuerza que los carbapenémicos son una buena terapia de manejo. Luego vienen aquellos gérmenes AMC, que son un tipo de beta-lactamasa, en el cual tradicionalmente también pasamos a usar más carbapenémicos y lo vemos frecuentemente. Tristemente, esto se volvió paisaje porque todos lo vemos todo el tiempo y creemos que es lo normal, pero esto no debería estar pasando. Pero pasamos al siguiente punto, y es en el cual aparecen ya en el cuadro rojo aquellos que son resistentes a los carbapenémicos, y ahí sí quiero hacer énfasis. Ustedes ven en el primer renglón las serina carbapenemasas, como KPC, por ejemplo, en el cual tradicionalmente aparecen enterobacterales, pero también las vemos ya en pseudomonas. Y aquí aparece que la estrategia es con nuevos antibióticos y es donde me voy a enfocar en el resto de la conferencia. También vemos otros, como otras carbapenemasas, como metalocarbapenemasas, que son ahí las que ustedes ven, NDM, BIM, IMP y muchas más, en las cuales además ya las nuevas moléculas de antibióticos no son suficientes y debemos combinar antibióticos. Ustedes ven aquí cómo recomiendan, por ejemplo, ceftazidima y bactam, astronam, cefiderocol u otras moléculas. Y vemos al final uno que no conocemos porque las herramientas diagnósticas no nos permiten hacerlo y son los que tienen un gen OXA48. Dentro de eso los más importantes son las Acinetobacter baumannii y enterobacterales, y aquí el gran problema es que uno de los antibióticos que más conocemos aquí, como ceftazidima y bactam, tiene pocos estudios y ya vamos a ver que la recomendación es usar cefiderocol y van a ver que a través de la conferencia hasta el final voy a repetir la palabra cefiderocol y al final entonces vamos a ver qué pasó con el cefiderocol y para dónde vamos con todo esto.
Entonces, el escenario es este, y digamos, la línea de trabajo de la mayoría de laboratorios es que ellos ya establecieron qué es lo prioritario para investigación. Y lo prioritario es Acinetobacter baumannii resistente a carapenémicos. Lo importante es buscar tratamientos para enterobacterales, productores de beta-lactamasa de espectro extendido, pero aún más enterobacterales resistentes a carapenémicos. Y el tercero es Pseudomonas difícil de tratar. Entonces yo los invito a que revisen el consenso de multidrogoresistencia de la ITSA y el colombiano va a salir cerca de un mes, ya está en publicación, entre unos 2 meses va a salir publicado, en el cual ya aparece un nuevo término que es Pseudomonas difícil de tratar y hay un criterio de qué es lo que significa esto para poder saber en qué escenario estamos trabajando cada día. Todo esto son amenazas y son desafíos para nosotros, para la industria farmacéutica, y qué vamos a hacer con tanta información. Entonces, el gran problema es que generalmente hacemos un uso excesivo de antibióticos, con lo cual logramos captar la mayoría de cosas, y por eso la palabra cubrir no es tan buena, porque uno quiere cubrir todo, entonces nunca va a poder cubrir todo, y este uso excesivo de antibióticos va a llevar a un mayor desarrollo de resistencia, y todo esto va a ser un problema. Así que en general no colocamos antibióticos de amplio espectro para todos, sino que lo hacemos es en función del riesgo. O sea que aquí, de aquí en adelante, vamos a hablar de cómo la gestión del riesgo permite que usemos un antibiótico adecuado en un uso determinado, y no en todos los pacientes desde que llegan a urgencias vamos a usar la última molécula de antibióticos, sino que esto debe ser dirigido. Hay un limitante que a veces me parece bueno, y es que ya por reglamentación de INVIMA es difícil usar de terapia empírica los nuevos antibióticos. Entonces esto nos va a limitar porque es difícil, porque no se va a poder justificar bajo ninguna auditoría. Aquí vemos entonces cuáles son algunos de los nuevos antibióticos. Esta es la lista en la cual voy a hablar de algunos de ellos, tal vez los más relevantes, y vemos en primer lugar aquí, entonces arriba, Ceftolozane tazobactam, es un antibiótico que aparece en 2014, los estudios en el cual se da la aprobación son del 2019, y como ustedes ven, la mayoría de antibióticos nuevos primero aparecen para infección de vías urinarias, luego hacen estudios para infección intraabdominal, y luego al final hacen estudios para neumonías y neumonía asociada a ventilador. Un profesor mío decía, la neumonía es el cementerio de los antibióticos, porque la mayoría fracasan ahí. Por eso los usan de últimos. Porque si yo tengo un antibiótico y yo quiero que me den el permiso de comercializarlo, yo arranco por infección urinaria. Yo no voy a arrancar por neumonía porque de pronto me muero sin haber nacido. Entonces lo que yo hago es poner en infección urinaria para que por lo menos me dejen respirar, y ya después miraré a ver cómo me defiendo. Y después empiezan a hacer los demás estudios. Por eso la mayoría de estudios pivotales que ustedes van a ver arrancan todos con infección urinaria. Eso es una norma casi en todos los antibióticos. Este antibiótico que es ceftolozane tazobactam, ¿para qué sirve? Sirve para pseudomonas multidrogoresistente y sirve para gérmenes que son productores de beta-lactamasas de espectro extendido. Tiene algunos problemas. Por ejemplo, no es útil contra los que tienen carbapenemasas, ni metalocarbapenemasas, ni serincarbapenemasas. No es útil contra Acinetobacter baumannii. El segundo que vemos aquí es uno muy famoso, y es ceftazidima ibactam, el segundo renglón que ustedes ven aquí, es ceftazidima ibactam, un antibiótico que aparece en 2015, y los estudios empiezan a aparecer sobre el 2018-2020. ¿Para qué se hizo usualmente ceftazidima ibactam? Para tratar gérmenes multidrogoresistentes, pseudomonas y enterobacterales resistentes a carbapenémicos por un mecanismo enzimático que se llama serincarbapenemasas. No es útil para las metalocarbapenemasas y tiene una poca utilidad contra el Acinetobacter baumannii. Entonces es bueno saber los pros y los contras, para qué sirve y para qué no sirve cada antibiótico, para que veamos que no hay ninguno perfecto y solo cada uno lo utilizamos en un escenario especial. Esos son los dos más conocidos, ceftolozane tazobactam, ceftazidima ibactam. Y aparecen otros que todos los hemos escuchado, entonces está meropenem bavarbactam, está imipenem relebactam, están otros como erabaciclina, plazomicina y el famoso cefiderocol. Estos que ustedes ven aquí, meropenem bavarbactam, aparecen con una gran cantidad de estímulos, una gran cantidad de cosas, pero vamos a ver que realmente los estudios no han logrado posicionarlos y se han quedado ahí medio diluidos y no sabemos ahora cómo se van a utilizar. Entonces vamos a pasar de aquí en adelante. Primero, ¿qué dice la guía y cómo tratar a esos pacientes? Y luego los estudios más o menos que nos enseñan. Los infectólogos somos criticados porque siempre damos las charlas y al final terminamos la charla sin decir qué le ponemos a los pacientes y diciendo, piense en su epidemiología local y de acuerdo a eso ponga un antibiótico. Entonces, todas las charlas terminamos así, entonces todo el mundo termina diciendo, todos dicen lo mismo y nunca me dijo qué poner, y yo quiero que me qué ponerle a los pacientes. Y eso es real. Entonces aquí vemos que hay dos documentos, este y el siguiente, en el cual muestran qué hace usted. Usted tiene un microorganismo multidrogoresistente y empieza a preguntarse y a responderse una serie de cosas. La primera de estas es, ¿tiene usted un microorganismo multidrogoresistente? No, entonces si no tiene el microorganismo multidrogoresistente, usted dice, ¿tendrá este paciente una historia de gérmenes multidrogoresistentes en los últimos 3 meses? Entonces le dice, no, no la tiene. Le dice, ¿tendrá este paciente factores de riesgo para un germen multidrogoresistente? O sea, aquí viene la gestión del riesgo, en el cual usted dice,
no lo identifiqué, no tiene antecedente, pero tiene un riesgo por las escalas que será motivo de otra conferencia. Le dicen, no, no lo tiene. Entonces, si no tiene ninguna de esas tres, usted simplemente le dice, entonces comience un tratamiento empírico que evite tratar gérmenes multidrogo resistentes. Esa es la primera y esa es la más importante. Usted con tres preguntas dice, ¿tiene el germen? No. ¿Lo ha tenido? No. ¿Tiene factores de riesgo? No. ¿Está críticamente está inestable? No. Entonces no le ponga ceftazidima y Bactán. No tiene ningún sentido ponérsela. Ahora, si empieza a responder sí a algunas de ellas, pues la cosa va cambiando. Entonces, ¿identificó el germen? Sí. Pues si lo identificó, eso como que poco sirve, por aquí yo intento llevarlo. Si le dice sí lo identificó, pues póngale el antibiótico. Le dice, no lo identificó, pero tiene historia que en los pasados 2 meses o le hicieron un hisopado rectal para carbapenemasas y es positivo y el paciente está entrando a cuidado intensivo, sí, sí lo tiene. Entonces usted evalúe la condición del paciente y tienda a iniciarle. Si el paciente está críticamente, es agudo, el paciente está inestable, le dice definitivamente inicie tratamiento para gérmenes multidrogo resistentes. Si no lo está, le dice considere iniciarlo. En las guías de Estados Unidos siempre el considere y el inicie tienen un margen importante de decisiones. Usted no, realmente no lo conozco, no tiene hisopado rectal, no sé si tuvo este germen, le dice, pero tiene factores de riesgo, entonces usted le hace un score de los que tenemos, el score de Yanela, el Tumbarelo, los que ustedes quieran, le hace un score y le dice, sí, definitivamente sí me da el score y me punto alto. ¿El paciente está inestable o para cuidado intensivo? Sí, sí está. Entonces considere iniciar un tratamiento para multidrogo resistencia. No, no está inestable, en realidad yo lo mando para piso, el paciente está muy bien, entonces tranquilo, no inicie un tratamiento para gérmenes multidrogo resistentes. Así que este punto me gusta mucho porque hace casi que en negocios hablan un diagrama de Chicago en el cual usted hace como una espina de pescado y logra entender los problemas y las soluciones a cada uno de ellos. Entonces, eso se utiliza en todos los negocios, en todas las cosas, para evaluar tomas de decisiones. Y así usted puede hacerlo fácilmente desde el servicio de urgencias. Al final le dicen, póngale un antibiótico. Ya veremos qué antibiótico le va a poner. Pero por lo menos usted dice, ¿se lo pongo o no? ¿Y qué le voy a poner? Eso es lo importante de esta diapositiva. La siguiente es parte de un artículo de Jack del 2021, de noviembre de 2021, en el cual le dicen a usted, bueno, ahora tenemos germen identificado, o sea, cultivado y confirmado. Entonces le dice, ¿qué tiene usted aquí? Usted tiene enterobacterales, usted tiene pseudomonas, o usted tiene Acinetobacter baumannii, y casi que usted divide en esos tres columnas todo. Basado en eso tomamos las decisiones. Entonces usted dice, no, es un enterobacteral. Ok, siguiente pregunta, ¿qué perfil de resistencia usted cree que tiene? ¿Es resistente a carbapenémico? Sí. ¿Qué tipo de resistencia? No sé. Entonces aparece una serie de pruebas diagnósticas de las cuales un residente que acabó de pasar hizo un diagrama de qué nuevas estrategias hacemos para saber qué carbapenemasa tenemos. Porque vea que ya no solamente es decir, tiene carbapenemasas, el tema es cuál carbapenemasa. Y aquí ya podemos hacerlo. ¿Es una KPC? ¿Es una metalo? ¿Es una OXA 48? Vea lo importante de saber cuál es. O sea, no solamente es quedarnos atrás. Si a usted le dicen, ok, es una KPC, le dice, pues, una de las mejores opciones que usted tiene para colocarle, esto no funciona mucho, pero es la última de allá, le dicen, coloque ceftazidima y Bactán como una de las mejores opciones. Le dicen, no, realmente es una OXA 48, que es la segunda de acá. Le dicen, una de las opciones es colocar ceftazidima y Bactán o combinarlo con cefirocol porque ceftazidima y Bactán no tiene tantos estudios en OXA 48. Usted dice, no, realmente lo que tenemos es una metalocarbapenemasa. Entonces, para las metalocarbapenemasas combinamos antibióticos. Entonces, ceftazidima y Bactán más astronam. Y ahí más o menos le va diciendo las cosas. Entonces, vean cómo se hace un poquito más fácil, pero no lo mismo, no es una receta. No es fácil ponerle a todo el mundo los mismos antibióticos. Es basado en el riesgo de cada uno de ellos. El siguiente le dicen, ¿y usted cree que tiene resistencia a Avibactán, a Relebactán, a Vaborbactán, que ya estamos empezando a ver en Colombia resistencia a Avibactán por el uso indiscriminado empírico de ceftazidima y Bactán, lo cual es muy grave. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el segundo cuadrito que está en rojo. Si usted cree que esto tiene, volvemos a la era de piedra y volvemos al pre-COVID, cuando nos tocaba todo basado en polimixinas y en colicinas y aminoglicósidos. O sea que esta ventaja que tenemos ahora muy famosa se vuelve como una luna de miel en el cual se gastaron 300 millones en el matrimonio y luego se separan al mes. Entonces ahí otra vez volvemos a lo mismo. Volvieron a lo mismo porque perdieron todo y volvemos a la terapia basada en polimixinas. Entonces, ese es el mensaje más grande de usar bien antibióticos como ceftazidima y Bactán. Ahora usted le dice, realmente no hay opciones, pues al final hace unas locuras como estas y es colocarle combinaciones de colistina, polimixinas, aminoglicósidos, fosfomicina, tigeciclina, volvemos al carbapenio en altas dosis, en infusión continua, o sea, volvemos a lo que hacíamos antes. ¿Qué es lo que no quisiéramos? O sea, este segundo párrafo no quisiéramos tener que verlo, pero cada vez es más frecuente. Usted dice, no, yo lo que tengo son pseudomonas. Son pseudomonas resistentes a carbapenémicos y tengo opciones como ceftorozan etazobactán, que es un excelente antibiótico para pseudomonas, tiene ceftazidima y Bactán o cefierocol en otras combinaciones. Y así va pasando con cada uno de ellos. Y al final de esta tabla que me parece buenísima es, no, yo tengo un
Acinetobacter baumannii. Entonces, ahí sí estamos en serios y graves problemas. Este hospital y Bogotá en general no es un sitio que se caracterice por tener infecciones por Acinetobacter baumannii, pero muchos hospitales en el país sí, y hay zonas geográficas del país que tienen mucho Acinetobacter baumannii, y esto es muy grave porque vean que los nuevos antibióticos en realidad no sirven. Entonces, ¿qué le dicen a usted? Vea, combine cefidrocol con polimixinas y otros antibióticos. O sea, le dicen, también estamos regular porque no hay una buena opción para manejar estos pacientes. O sea que lo que yo he hecho en estas 3 diapositivas es evaluar el paciente desde la gestión del riesgo, cómo hace una toma de decisiones y al final lo que todos querían saber, qué antibiótico le pongo. Entonces, uno aquí podía parar la charla porque ya te la terminé. Pero entonces, la idea es que, basado en qué hacemos todo esto. Entonces, el trabajo aquí en adelante es mostrarles a ustedes rápidamente que existen muchos estudios y muchos trabajos que nos han permitido esta toma de decisiones. Esta es la guía de la ITSA, que es de obligatoria revisión de todos los residentes del servicio, aunque no lo hacen siempre, pero es lo más importante porque es en la cual hoy nos basamos en manejar todos estos. Ustedes ven cómo para los gérmenes productores de beta-lactamasa de espectro extendido le dice cuál es el órgano, tiene cistitis, tiene una pielonefritis, tiene otras infecciones, y de esta manera le dice cuáles son las mejores opciones. Por ejemplo, vean ustedes cómo el tratamiento de elección en cistitis para gérmenes productores de BLE es nitrofurantoína. O sea, no son otros antibióticos avanzados ni nada de eso. O sea, no, las chelas no son solo nuevos antibióticos, porque es que al final vimos que la polimixina de pronto va a volver y que la nitrofurantoína aquí es primera elección. Pero si vemos otros, por ejemplo, si usted tiene pielonefritis, pues en pielonefritis fosfomicina y nitrofurantoína no son útiles. Entonces en pielonefritis debemos pasar al uso de carbapenémicos, como ustedes lo ven aquí, ertapenem, meropenem, imipenem y otros. Y si tiene infecciones por fuera, pues depende del órgano, va a individualizar el caso, cuál es la mejor opción. Y aquí le deja usted la terapia preferida y la terapia alternativa. También le colocan aquí en pseudomonas la misma pregunta y le dicen las nuevas opciones. Y vea que no se decantan por una más importante que ellas. Le dice ceftorsane tazobactam, ceftazidima ibactam, imipenem relebactam, cefidrocol u otros. Y más o menos aquí se sigue manejando todos ellos. O sea que dejan abierta la posibilidad que de un nuevo antibiótico, pero no hay claramente uno que haya demostrado superioridad con los demás. Y la segunda tabla importante de esta guía de la ITSA es esta de acá, está muy cargada y por eso resalté como un punto específico, y es en el cual cuando usted tiene gérmenes resistentes a carbapenémicos, debe evaluar la severidad del paciente y el foco para poder determinar cuál es la mejor elección. Y en este escenario, aún reviven antibióticos como la ciprofloxacina que tanto odiamos los infectólogos, y como la fosfomicina y otros que tenemos que usar. En general, no es fácil porque lo que quiero mostrar en esta diapositiva es cómo en cada párrafo le colocan a usted 7, 8 antibióticos. Entonces, lo mismo, volvemos a los infectólogos nunca le dicen a uno qué poner, sino que le manden un montón de cosas y al final, mire a ver qué le pone. Pero más o menos eso es lo que hay porque no hay estudios que hayan demostrado superioridad. Lastimosamente, y a diferencia de otras especialidades, no hay estudios tan grandes ni tan contundentes que nos permitan esa toma de decisiones. Entonces, vamos a pasar en lo que me queda, que no sé cuánto es, en 5 minutos voy a mostrar 14 artículos. Entonces, la idea es mostrar rápidamente, basado en qué es esto. Hasta aquí ya mostramos qué son los nuevos antibióticos, cuándo los colocamos, cómo hacemos la gestión del riesgo y qué vamos a hacer con esos pacientes. ¿Basado en qué? En que ceftazidima ibactam, que es un buen antibiótico, un antibiótico nuevo que se utiliza y lo utilizamos bastante, tiene una ventaja muy grande y es que no se deja inhibir ni bloquear por las beta-lactamasas, las clase A y clase C que usualmente estamos viendo. Tiene una actividad in vitro importante para enterobacterales, para bacilos gram negativos no fermentadores, pero no tiene actividad contra Staphylococcus aureus, meticilino resistente, contra Enterococcus, contra Stenotropomonas, contra Cinetobacter, Clostridioides. O sea, para estos no tiene actividad. A veces es más fácil en infectología aprenderse para qué no sirve que para qué sí sirve, porque es más corta la lista. Tiene una gran ventaja, y aquí ustedes ven por ejemplo en este cuadro, en el cual ceftazidima es útil contra muchos mecanismos de resistencia enzimáticos, pero no es útil contra las metalo beta-lactamasas y no es útil contra las OXA24 y más o menos contra las OXA48. Entonces ya sabemos con cuáles no. Y los demás, pues KPC y las clase A sí es útil como un antibiótico que se puede utilizar en cada uno de estos casos. Entonces los estudios de ceftazidima y ibactam ya sabemos. Cuando usted le pregunten en revista en qué tiene estudios este antibiótico nuevo, siempre responde infección urinaria de entrada y le va a pegar seguro. Entonces, infección urinaria ya lo tiene, infección intraabdominal complicada ya los tiene, neumonía nosocomial, o sea, el ventilador también los tiene, y ahora se está trabajando en nuevas opciones para gérmenes que no tienen opción terapéutica.
Y ese es el orden de casi de todos los antibióticos. Entonces, basado en esto, aparecen los estudios. Yo no los voy a cansar con todos los estudios. Lo que hacemos es que si quieren me manden un correo, se les comparto todos los estudios, son muchísimos, y al final vemos si los discutimos en algún escenario. Pero es para que ustedes vean que es muy importante basar las decisiones en todo esto. Aparecen los estudios de ceftazima y bactam, que en realidad son todos los estudios que comienzan con el reclaim. El reclaim fue hecho en infección intraabdominal, que ustedes lo ven aquí, que demostró no inferioridad contra el comparador. ¿Listo? El siguiente estudio es el REPROP. El REPROP es un estudio que se hace en neumonía asociada a ventilador. Es un estudio comparado con el mejor estándar de cuidado en ese momento y demuestra no inferioridad. ¿Listo? El RECAPTURE es un estudio hecho en infección urinaria en el cual se compara con levofloxacina y no muestra inferioridad. Conclusión, los 3 estudios RE de ceftazima y bactam demuestran no inferioridad con el comparador y basado en esto se da el aval por FDA. Pero realmente lo que queremos ahora saber es, ¿y qué pasa con los pacientes con infecciones complicadas que es multirrobo resistentes? Y aparece este que se llama el REPRISE, que es de los más importantes, en el cual se comparó en esos escenarios de enterobacterias resistentes y pseudomonas a la mejor terapia en ese momento disponible y demostró no inferioridad. Por eso pueden pasar rápido. Y entonces aparece, yo quiero saber, ya sé que ahí es no inferioridad, yo quiero saber es en gérmenes productores de KPC. Yo les pongo colistina. ¿Es mejor ceftazima y bactam que colistina en el tratamiento de enterobacterias resistentes a carbapenémicos? Ahí sí demostró un cambio importante y es que demostró una disminución en la mortalidad, demostró una disminución en la incidencia de falla renal y demostró un aumento en la sobrevida libre de infección después de la UCI en estos pacientes. O sea, este estudio que aparece después de los pivotales es muy importante porque demuestra que es mejor tratar a estos pacientes con ceftazima y bactam que con terapias basadas en colistina. Lastimosamente, no todos tenemos, y este es el estudio Cracklin, en el cual Colombia hicimos parte del estudio, hay una gran parte de la muestra que aportamos nosotros. Entonces aparece como siempre, los chinos hacen un metaanálisis al final que recurre todo, y entonces en el metaanálisis lo que encuentran ellos es que usar terapias basadas en ceftazima y bactam mejora la probabilidad de respuesta clínica en escenarios de enterobacterias resistentes, en escenarios de bacteriemia, y que usar esas terapias impacta en disminuir la mortalidad de los 30 días en pacientes críticamente enfermos. Entonces, esto es lo que más o menos vemos de los estudios grandes que existen de ceftazima y bactam. Ceftolozane tazobactam pasa casi lo mismo, tiene una actividad importante contra pseudomonas, contra microorganismos productores de BLE, no cubre, que no cubre, para qué no sirve, no sirve para KPCs, no sirve para metalocarbapenemasas, no sirve para OXA24 ni OXA48, y tiene una actividad limitada para unos bacteroides. Los estudios, vea que no es mentira, los estudios en que están en IBU complicada, en infección intraabdominal y en neumonía adquieren en el hospital y asociada al ventilador. Y los estudios de PIP, de ceftolozane tazobactam se llaman ASPECT, todos. Así como los RE son los otros, son los ASPECT. Entonces está el ASPECT y ahí, que adivinen en qué se hizo, entonces se hizo en infección intraabdominal, demostrando no inferioridad con respecto al comparador, con un punto muy importante. Si se usa ceftolozane tazobactam en este escenario, hay que ponerle metronidazol porque tiene una mala actividad anaerobicida. Entonces, la combinación va ceftolozane tazobactam más metronidazol. Luego aparece el aspect UTI hecho en infección urinaria, demostrando no inferioridad con levofloxacino, parecido al anterior, entonces se hace un poco más fácil entenderlos así. Luego aparece el aspect NP, que es hecho en neumonía nosocomial y en neumonía asociada a ventilador, demostrando no inferioridad con el comparador, y así aparecen todos. Porque a usted lo que le pide la FDA no es que muestre superioridad, es que muestre por lo menos no inferioridad y no mayor toxicidad, y ahí le da la aval. Entonces, pues todos le pegan a eso. Y entonces, al final, esto es lo que más usamos, y en esos escenarios, si usted no lo usa ahí, el INVIMA no se lo va a pagar. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y si aquí hay algún auditor, sabe que eso es así, y defender eso es casi imposible. Entonces, aparecen los demás, meropenem bactam, el cual es útil contra lo que ya hemos hablado, contra KPC, contra algunos microorganismos resistentes, pero no sirve para otro tanto de gérmenes que nos interesan, como Acinetobacter baumannii. Entonces, los estudios de meropenem bactam se llaman TANGO, el TANGO 1, el TANGO 2 y el TANGO 3. Entonces, dentro de estos, son estudios que en infección urinaria, publicado en el 2018, demostró no inferioridad con el comparador. Luego aparece el TANGO 2, que se hace en enterobacterias resistentes con la mejor terapia disponible y demuestra menor toxicidad, pero no inferioridad y no superioridad en eficacia en ese estudio. Y ahí quedamos. Hay un problema con este germen y es que no tiene tantos estudios y no demostró superioridad contra otros comparadores importantes y ahí se ha quedado diluido. Y mi relevactam le pasó algo muy similar. Tampoco sirve para metalocarbapenemasas, tampoco sirve para OXA y tampoco sirve para Acinetobacter baumannii, con lo cual quedamos más o menos parecido. Alguien me dirá a mí, o sea que esto y mi meropenem y ceftazidima es muy parecido en su espectro, y es verdad.
pero de los tres, ceftazidima ha tenido más estudios que les permiten hacerlo. Y los estudios de imipenem en relevactan se llaman RESTOR. Entonces son tres: RESTOR para infección intraabdominal, para infección urinaria y para neumonía, lo mismo que todos. Por eso les dije que iba a buscar mostrarles 14 artículos en 5 minutos, pero es que en realidad son 3 artículos, porque todos buscan hacer lo mismo. Conclusión: todos buscan una inferioridad, todos buscan igual o menor toxicidad, todos lo hacen en esos 3 escenarios y todos tienen aval de FDA. El problema aquí grande es, ¿y entonces cuál escojo? No se sabe, porque los 4 tienen estudios que sirven para cada uno de ellos. Usted escoge lo que tenga. Está el RESTOR 1, el RESTOR 2, comparados en escenarios de neumonía, de infección intraabdominal, de infección urinaria, y para terminar los últimos 2 minutos y medio, está el cefiderocol. ¿Por qué aquí sí me quedo un poquito más? Porque cefiderocol aparece como el último salvavidas que nos botan allá a ver, y todo el mundo espera que cefiderocol llegue a salvar la humanidad de las infecciones. Y resulta que entonces aparece cefiderocol con una gran cantidad de emoción en el 2018, en el cual se compara con imipenem para el tratamiento de infección del tracto urinario en un estudio fase 2 de no inferioridad, la misma que todas. Y en esto, ahí sí parece que hay unas tendencias a favor de cefiderocol. Es de los pocos, después de 7 u 8 años, que muestra superioridad, muestra el criterio de superioridad en esos escenarios. O sea, cefiderocol parece que sí, aquí muestra una luz de esperanza y le tenemos mucho afecto para que pase esto. Aparece el estudio APEX, que se hace en neumonía, en infusión extendida, en altas dosis, comparándolo contra meropenem a dosis altas en pacientes con neumonía nosocomial en tratamiento a 14 días, y muestra que tiene una tolerabilidad similar, y muestra que no es menor, no es peor, o sea, no es inferior al comparador, y aquí empezamos a diluir un poco la esperanza con el 2021. Entonces, en el 2018 creímos que por fin íbamos a cambiar la historia y que esto iba a ser con el que me voy a casar, y resulta que en el 2021, como siempre pasa, se va diluyendo y ya no es tan maravilloso y ya no es el príncipe azul que creíamos. Entonces ya se empieza a diluir la esperanza, como suele suceder en otros escenarios, y al final aparece el más reciente, que es el Credible CR, en el cual cefiderocol se comparó con la mejor terapia disponible para infecciones graves producidas por bacterias gram negativas, resistencia a carbapenémicos, un estudio fase 3, multicéntrico, aleatorizado, muy bien hecho, enfocado en el patógeno, uno de los mejores estudios hechos para cefiderocol. Y entonces resulta que ese estudio lo hizo mucha gente importante, lo hizo Basset en Italia, lo hizo Gundering, lo hizo la gente más importante que trabaja en esto. ¿Y qué se encontró en este, que es el Credible? Se encontró que la terapia basada en cefiderocol genera o se relacionó con un aumento de la mortalidad comparado con la mejor terapia disponible en ese momento. Entonces, cuando compararon por sitios, neumonía nosocomial, bacteriemia, infección urinaria, y en general, ustedes se dan cuenta cómo cefiderocol tuvo un aumento o un exceso de la mortalidad comparado con la mejor terapia disponible. O sea que ya no solamente era con el que me iba a casar, sino que se fue diluyendo el príncipe azul, sino que ahora es peor que los que había tenido antes, porque ahora mata más. Los demás por lo menos no mataban más, eran muy inferiores. Este ya mata más. O sea, este no sabemos qué pasó. Aquí se diluyó mucho la esperanza, porque de verdad que se creía mucho en cefiderocol. Pero con esto estamos en un problema grave, porque difícil avanzar, y FDA ya puso un warning de aumento de mortalidad. Y cuando usted ve, alguien dice, el que es del estudio, dice, no, eso fue la forma que hicieron ya. Hacen análisis por patógeno, porque el estudio fue enfocado en patógenos. Y se dan cuenta que por patógenos, ustedes ven aquí, los patógenos, cefiderocol y la mejor terapia disponible, evaluando mortalidad por todas las causas, y se dan cuenta que en general el brazo de cefiderocol se relacionó con mayor mortalidad con la mejor terapia disponible. Entonces, aquí quedamos en una gran cantidad de problemas, porque lo que yo busqué es mostrarles la terapia, cómo la puedo enfocar, qué opciones tengo y cómo puedo pensar en algunas opciones. Y al final, qué opciones tengo, qué estudios hay, para demostrarles con esta última diapositiva que no hay estudios que hayan demostrado cuál es hoy la mejor terapia, que los hemos basado en los cultivos, que no podemos poner a todo el mundo ceftazidima y bacteriana de uso empírico, que debemos tener buenas herramientas de diagnóstico para saber cuál es la mejor opción. Y al final, lo único bueno es pues que los grupos de trabajo unidos, como el PROA, que es lo que comentaba Laura, que hemos empezado a trabajar y que estamos fuertemente liderando, es lo que sirve para los pacientes. No existe el mejor antibiótico, no existe el peor antibiótico, simplemente existe otra lista grandísima de antibióticos que vienen por ahí y no sabemos qué va a pasar. Entonces, Laura decía algo, y es, y nos podemos llegar a quedar sin antibióticos. Yo creo que ya nos estamos quedando sin antibióticos, y cada vez vemos más escenarios de la UCI en el que nos quedamos media hora comentando un paciente, un equipo grandísimo, y al final no tenemos mucha idea de qué ponerle a esos pacientes. Entonces, lo que queda es
hacer toda la cadena logística bien, hacer el mejor trabajo para los pacientes. Sabemos que poner un buen antibiótico es fundamental, pero no por ser el mejor, no por ser el último es el mejor, no por ser el nuevo es el mejor, no por ser el nuevo es diferente a los demás, de pronto era el mismo de antes y hasta peor de los que ha tenido. Entonces no nos dejemos llevar por esto. Sí hay muy buenas herramientas, hay muy buenos escenarios, sirven los nuevos antibióticos, pero no es para todo el mundo y hay que saber a quién se lo colocan y cuál es el escenario más importante para salvar la vida de los pacientes. Entonces, muchas gracias.